Buenas noches, dejo con ustedes a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner Sanaje. Bienvenida, doctora. Gracias, Verónica. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta sesión mensual. Me da mucho gusto seguir participando aquí con ustedes y le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Sandoval, que es la jefa del área de mama en CT Lomas, que nos haga la presentación de nuestro invitado de hoy. Así que bienvenidos nuevamente a todos. Gracias. Gracias, Claudia. doctora. Muy buenas noches. Gracias por participar en esta sesión mensual. Les quiero presentar al doctor Hugo Velázquez Suárez. Él es médico radiólogo egresado de CT Scanner en la especialidad de imagen diagnóstica y terapéutica, con alta especialidad en imagen e intervención mamaria del Instituto Nacional de Cancerología. Y tengo aquí a mi lado a la doctora Sara Valdés Bañuelos, también especialista en imagen mamaria y egresada del Instituto de Cancerología. Adelante, doctor Hugo, con su presentación de casos. Muchas gracias. Primero que nada, y mientras comparto la pantalla, agradecer obviamente a la doctora Claudia Sandoval y también, por supuesto, a la doctora Lara por continuar con este espacio que nos permite mes con mes actualizarnos, conocer diferentes casos de interés. Y pues nada, me da mucho gusto el día de hoy impartir esta sesión mensual sobre los casos clínicos en CT Scanner Lomas Altas. Gracias por la presentación y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con este caso clínico. Es el primero de estos casos clínicos. Es una paciente de 34 años de edad. Esta paciente tuvo antecedente de teratoma ovárico izquierdo en 2011, tratada quirúrgicamente, y en enero del 2025 comenzó con sangrado uterino anormal con diagnóstico de cáncer de cervix. A continuación, en esta línea del tiempo, trato de plasmar un poco los principales hitos a partir de este año. En enero del 2025, a esta paciente la diagnostican con cáncer de cervix y comienza su braquiterapia. En marzo del 2025 tenemos un PET-CT externo sin actividad tumoral, ni en el sitio a nivel de útero y cervix, ni tampoco en ningún otro sitio a distancia. Y en abril del 2025 es su última sesión de braquiterapia por el cáncer de cervix. El 14 de abril del 2025 comienza con dolor y eritema difuso en la mama derecha. Y su tratante decide dar tratamiento médico antiinflamatorio y antibiótico. Sin embargo, la paciente no tuvo mejoría. Llega con nosotros a ultrasonido aquí en CT Scanner Lomas Altas el 21 de abril del 2025, donde podemos ver estas imágenes. Es un tejido fibroglandular heterogéneo tipo C. Llama precisamente la atención en la mama derecha desde radio 2 a radio 9 periareolar. Estas imágenes en relación a edema difuso, aumento de la ecogenicidad y por supuesto este engrosamiento cutáneo que es muy evidente desde radio 2 a radio 9. También al Doppler color nos llama la atención que en esta zona de eritema hay presencia de flujo al modo Doppler color. Sin embargo, todo el patrón de ecogenicidad en esta mama se encontraba de esta forma, de radio 2 a radio 9, sin evidencia de nódulos, sin evidencia de colecciones al momento. El engrosamiento cutáneo era de predominio en el cuadrante superior interno de hasta 3.6 milímetros. Y en la axila derecha había presencia de ganglios axilares, los cuales, como podemos ver en esta imagen, conservan la cortical, la morfología normal y el hilio graso. Ante toda esta clínica que ya había comentado en las diapositivas anteriores, pues el probable diagnóstico de entrada y la forma en la que dejamos nosotros este estudio fue un BRAF3, tratando precisamente de tener contacto estrecho con la médico tratante, comentarle que pues hasta este punto nos pareciera un proceso inflamatorio confinado en la mama derecha sin evidencia de lesiones focales
algo que biopsiar, pudiera ser la pregunta, sin embargo, no encontrábamos alguna colección. La clínica era muy temprana y apenas la paciente llevaba 10 días de evolución con esta sintomatología. Continuando con la historia clínica de esta paciente, su padecimiento actual no tuvo mejoría clínica al primer tratamiento antibiótico y su médico tratante decidió iniciar una segunda línea de antibiótico. Sin embargo, al no haber tampoco mejoría de este inicio de segunda línea de antibiótico, su médico tratante decidió realizar una biopsia. Esta biopsia se realizó guiada por ultrasonido de manera externa y hasta el 29 de abril no teníamos un reporte histopatológico aún. Sin embargo, el 2 de mayo del 2025, su médico tratante decide realizar una resonancia magnética de mama con contraste, donde evidenciamos a continuación las siguientes imágenes. En estas imágenes quisiera compartir, bueno, esta es una imagen de resonancia magnética de mama contrastada, esta es en una fase 3, su respectivo mapa de perfusión y una imagen en sustracción al mismo nivel. De entrada, nos llama la atención la asimetría y un aumento mayor de la mama derecha al comparar con la contralateral. Asimismo, el realce parenquimatoso de fondo es mucho mayor, es asimétrico, es moderado en la mama derecha y es mínimo en la mama izquierda. Nos llama también la atención el engrosamiento cutáneo difuso y estas zonas de realce que a continuación describimos. Las principales zonas de realce precisamente es esta, un realce no masa con una extensión aproximadamente de 7 centímetros que involucraba prácticamente ambos cuadrantes externos de la mama. Estas imágenes son en una fase 3 donde en las curvas de perfusión nos evidenciaba curvas tipo 1 ascendentes y curvas tipo 2 en meseta y no había restricción a la difusión de este realce no masa. Nuevamente recalcamos el engrosamiento cutáneo, principalmente hacia cuadrantes internos. Esta es una fase un poco más tardía, una fase 5 de la misma paciente, donde también llama la atención este realce no masa retroareolar ipsilateral, con las mismas características, con las mismas curvas de perfusión y sin restricción a la difusión. Y a nivel ganglionar, precisamente los ganglios axilares se encontraban conservados en cuanto a morfología, en cuanto a tamaño, y también no había restricción a la difusión en la región axilar derecha, en los 3 niveles prácticamente. En la mama izquierda realmente no hubo ningún hallazgo anormal al momento del estudio. Esta paciente fue a un ultrasonido de segunda revisión posterior a la resonancia magnética que ya les mostré. Ese mismo día realizamos este second look por ultrasonido, donde vemos imágenes con el mismo patrón ecográfico, principalmente confinado hacia el cuadrante superior interno, el mismo engrosamiento cutáneo, aumento de la ecogenicidad, datos de edema, y al Doppler color pues llamaba precisamente la atención el aumento de la vascularidad de manera cualitativa. Esta imagen, porque desafortunadamente no tenemos una imagen de qué se biopsió de manera externa, sin embargo, por la paciente refirió que este era el sitio donde se había llevado a cabo la biopsia, pero básicamente no vemos tampoco la presencia de alguna colección al momento del estudio. Los cambios ya descritos involucraban prácticamente desde radio 12 a radio 8 periareolar y los ganglios axilares, tratando de cotejar con la resonancia magnética, pues presentaban características normales. Esta paciente, el 2 de mayo, que vino a la resonancia magnética con nosotros y todavía no teníamos el reporte histopatológico, se dejó precisamente en BIRATS 4 por la evidencia de los realces no masa en cuadrantes externos y en región retroareolar. Y finalmente, el 7 de mayo del 2025 nos informan del reporte histopatológico de esta paciente que constató un metástasis de adenocarcinoma de cervix. Y pues básicamente la revisión se centra en este caso que pues nos llamó la atención. Evidentemente no esperábamos este resultado
con esta paciente, ¿no? Pensábamos más en algo inflamatorio, en un proceso relacionado a una mastitis por la clínica. Sin embargo, pues hay que recordar que era una paciente que pues tenía una neoplasia activa en ese momento, que si bien el PET-CT externo de marzo de 2025 nos había arrojado negativo actividad tumoral, pues aparentemente su tumor en cervix estaba un poco avanzado. Y voy a compartir estas diapositivas de manera muy breve en relación a la revisión de este tema. De las metástasis a mama de otro primario, hay que recordar que del 0.1 a 5% de las neoplasias malignas de la mama son metástasis de otro primario. Y los primarios más comunes con metástasis a mama principalmente son melanoma, neoplasias hematológicas, cáncer de pulmón y cáncer de ovario. Típicamente, cosa que también nos extrañó un poco, típicamente se muestran como una lesión única. Generalmente cuando son múltiples lesiones ocurren comúnmente con leucemia o con alguna neoplasia hematológica. Y la ruta de diseminación más común es la hematógena, sin embargo también puede ser linfática. Obviamente esto indica enfermedad avanzada y peor pronóstico en estas pacientes. Casi el 50% de las metástasis de mama van a ser encontradas en el cuadrante superior externo de la mama, y esto debido a que existe una mayor vascularidad en esa topografía, en ese cuadrante, así como también hay un mayor drenaje linfático, como lo podemos ver en estas ilustraciones, y también mayor tejido glandular. Los primarios más comunes que tienden a hacer metástasis a mama son melanoma, linfoma, pulmón y ovario, y los menos comunes se enlistan en la tabla en verde, principalmente tiroides, sarcomas, estómago, riñón, entre otros. Los hallazgos por imagen, por mastografía, generalmente lo más frecuente es ver un nódulo circunscrito, redondo, de alta densidad, y de manera menos común, el nódulo se puede mostrar como algo indistinto, microlobulado. Por ultrasonido, prácticamente los hallazgos son similares. Es mucho más frecuente encontrar nódulos redondos, circunscritos, hipoecoicos, que microlobulados o indistintos. Y por resonancia magnética vamos a encontrar principalmente un nódulo isointenso en T1 y T2 con realce homogéneo y una cinética variable, generalmente curvas tipo 2 o en meseta. ¿Qué pasa con las metástasis de adenocarcinoma de cervix a mama? El cáncer de cervix es la segunda neoplasia más común en mujeres de países desarrollados, y generalmente cuando el cáncer de cervix llega a hacer metástasis es por invasión directa a estructuras locales, es decir, a nivel de la pelvis. Puede ser también por diseminación hematógena a nivel de pulmón, hígado y hueso, o puede ser a través del sistema linfático. Y la presentación más típica es un nódulo solitario. Esto es muy importante porque existen muy pocos reportes de caso de cáncer de cervix con metástasis a mama. Y me di a la tarea de buscar algunos casos reportados, porque evidentemente son casos aislados en la literatura de metástasis de cáncer de cervix a mama. Y en esta tabla se muestran los más representativos. Realmente son casos muy aislados de metástasis con cáncer de cervix a mama, ¿no? Como podemos observar en esta tabla, la edad de las pacientes pues varía, ¿no? Sin embargo, hay dos pacientes que tenemos ahí entre 30 y tantos años de edad, ¿no? Y únicamente solo hay dos casos reportados con clínica de un proceso inflamatorio o asemejando un poco un carcinoma inflamatorio, que sin duda pues también era un diferencial en esta paciente. En relación a los diagnósticos diferenciales, pues justamente se había pensado la posibilidad de una mastitis, donde pues la clínica es muy similar: eritema, edema, engrosamiento cutáneo. En ocasiones se pueden formar abscesos. Estos son los agentes más comunes. Y algo muy importante que nos dice la literatura es: si no hay respuesta en 1 o 2 semanas con tratamiento médico, hay que considerar malignidad en cualquier paciente con algún proceso inflamatorio.
En relación a otro diferencial, el carcinoma inflamatorio de mama, que ocupa hasta 6% de todos los tumores malignos en mama, y que bueno, la fisiopatología, recordando un poco, es en relación a émbolos de células tumorales que van a obstruir el drenaje linfático de la piel. Y la clínica, pues es edema, eritema y la famosa piel de naranja. El diagnóstico es clínico, recordar que el carcinoma inflamatorio generalmente acontece de una manera rápida en menos de 6 meses y se requiere de la confirmación patológica de cáncer invasor y también invasión linfática a nivel de la dermis. El cáncer cervical con metástasis a mama es muy raro, ¿no? Pero finalmente pues puede ocurrir clínicamente como un proceso inflamatorio o carcinoma inflamatorio y que fue básicamente lo interesante de este primer caso que comparto con todos ustedes. Muchas gracias, doctor, por la interesante presentación. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden escribir. Damos unos minutos y de lo contrario, seguimos con el siguiente caso, doctor. Gracias, doctora. Doctora Lara, ¿qué opina de este caso interesante, verdad? Sí, está muy interesante y muy bien estudiado el diagnóstico diferencial y en una chica joven, como ya mencionaba el doctor Hugo, pues primero debemos de pensar en un proceso inflamatorio infeccioso, pero bueno, sin perder que la señora ya tenía un primario conocido y como que tenemos que correlacionar integralmente. Realmente como un punto muy importante de recalcar, como ya lo mencionaba el doctor, es que si no hay respuesta, pues tiene que haber al tratamiento médico habitual, pues debemos, a pesar de la edad de la paciente, pensar en malignidad. Desafortunadamente son chicas jóvenes y desafortunadamente pues de mucha agresividad. Y bueno, pues creo que está muy bien estudiado todo el diagnóstico diferencial. Y realmente en este caso, pues yo creo que aunque tenga 32 años la paciente, pues también se podía haber hecho con toda esta clínica y sin respuesta un estudio de mastografía. A veces nos revela microcalcificaciones o algún hallazgo que nos pueden orientar a malignidad. Pero bueno, estuvo muy bien estudiado y está muy bonito para nosotros académicamente estas ilustraciones que hizo. Entonces, la primera pregunta es, entonces, ¿sería hacer un seguimiento ultra corto? Muy bien. En relación al seguimiento, es algo debatible. Al principio también nosotros en CT Scanner acá lo más altas consensuamos porque realmente en el BRADS existe toda una brecha de qué BRADS dar en un proceso inflamatorio. El BRADS no es tan puntual en esa parte, ¿no? Sin embargo, empapándonos un poco en la literatura, lo aconsejable, según varios artículos, es en un proceso inflamatorio donde vemos el engrosamiento cutáneo, el edema de reciente aparición, es importante dejar un seguimiento a corto plazo, precisamente como comentaba la doctora Lara, para valorar si hay respuesta clínica al tratamiento médico en estas pacientes, ¿no? Evidentemente, si desde un inicio encontramos una imagen, un complejo sólido quístico o una imagen en relación a absceso y demás, lo correcto pudiera ser biopsiar desde entrada, ¿no? O drenar, mandar a cultivar o demás. Pero al inicio, cuando vemos datos muy inespecíficos de edema, eritema, consideramos que lo correcto es dejar una valoración a corto plazo. No sé qué opine en su experiencia la doctora Lara en relación a este tema. Claro, Hugo, incluso quisiera puntualizar que a pesar de que contamos con todo el abanico de posibilidades tecnológicas, desafortunadamente los estudios como la resonancia magnética, en este caso en especial,
o la mastografía por emisión de positrones, pues va a haber captación del gadolinio y captación del radiotrazador. Entonces, pues tenemos que ver con cautela y yo creo que uno es el seguimiento, como ya se puso en 1 o 2 semanas, y si hay actividad de todo este proceso inflamatorio, podemos tener falsas positivas con los estudios funcionales. Así que sí tenemos que tener esto muy en cuenta porque nos puede confundir y pensar y diferenciar a veces de otros tipos de mastitis, como las granulomatosas, cuando no responden en forma inmediata al tratamiento antibiótico para gram positivos, pues también pensar que seguimos viendo desafortunadamente tuberculosis en la mama en México y que pues es idéntico a un carcinoma inflamatorio. Ahorita recuerdo una chica que vivía en el medio rural, también paciente joven, le hicimos biopsia, pero realmente era indistinguible y esta chica se hizo PET de cuerpo completo, que así lo indicó su médico tratante, se hizo PEM y realmente, bueno, pues terminó en las biopsias y en el estudio no se corroboró incluso el bacilo ácido alcohol resistente y se hizo una prueba terapéutica en esta chica para tuberculosis y fue que respondió. Entonces, también tenemos que pensar en este tipo de mastitis, en este tipo cuando son crónicas y sin respuesta, ¿no? Pero bueno, como pusiste aquí, hubo realmente los gram positivos en mujer joven y si coincide con reciente embarazo o lactancia, pues es nuestra primera opción. Pero bueno, desafortunadamente vemos cada vez gente más joven con cáncer de mama y tan agresivo como en este caso, ¿no? Gracias, Claudia. Muchas gracias, doctora. Doctor Hugo, continuamos con el siguiente caso. Perfecto. Gracias. Muy bien, vamos con el caso clínico número 2. Esta es una paciente de 54 años de edad. Ella tiene antecedente de hermana con cáncer de mama, sin otros antecedentes, sobre todo personales patológicos. Es una paciente asintomática que acudió a su primer tamizaje en su vida en diciembre del 2024 a los 54 años de edad. Acude asintomática y observamos precisamente estas proyecciones craneocaudales de ambas mamas y medio oblicua laterales. Justamente hay 2 hallazgos mastográficos que nos llamaron la atención. Primero, esta simetría focal hacia cuadrante superior externo tercio medio de la mama izquierda. Y también hacia el pectoral llama la atención esta imagen que se proyecta hacia el pectoral. De hecho, en proyección craneocaudal también podemos observar que se insinúa como una imagen radiolúcida con algunos contornos ahí de aspecto lobulado. Esta paciente fue a ultrasonido haciendo énfasis precisamente en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, donde precisamente no se evidenció, por ejemplo, en este barrido que pueden ver a la derecha de su pantalla, no se evidenció la presencia de alguna distorsión, de algún nódulo. Sin embargo, podemos observar que en radio 3 a 3 centímetros del pezón observábamos este grupo de microquistes, estos microquistes agrupados con una extensión aproximada de 9 milímetros de localización en radio 3 a 3 centímetros. La imagen que se proyectaba hacia el músculo pectoral mayor izquierdo que señalé en la mastografía correspondía a una cicatriz queloide en región supraclavicular de ese mismo lado que tenía aproximadamente una extensión de 4.5 centímetros. Esta paciente fue catalogada como BRATS3 por la simetría focal y por este grupo de quistes. Obviamente se platicó con ella y se dejó en vigilancia en 6 meses para valorar precisamente y darle el seguimiento oportuno. Esto fue en diciembre de 2024. Sin embargo, en abril del 2025, esta paciente comienza con hundimiento del pezón izquierdo.
Y en mayo de 2025, poco antes del control que justamente le correspondía a los 6 meses, encontramos esta mastografía, acudió con nosotros por esa sintomatología, donde precisamente podemos observar que en cuadrante superior externo es mucho más evidente la simetría focal, asociada en este caso con distorsión de la arquitectura, y precisamente nos llama la atención este engrosamiento cutáneo de predominio hacia el cuadrante inferior interno de la mama izquierda. En la región axilar se insinúan ganglios densos, donde pues no podemos ver aquí el centro radiolúcido, pero bueno, esta paciente me tocó verla, pasamos obviamente al ultrasonido con esta paciente y estas son las imágenes del ultrasonido que podemos observar justamente en la mama izquierda en radio 2, 3 a 3 centímetros del pezón. Me llamó la atención esta zona de distorsión de la arquitectura que no modificaba por completo al cambio de posición del transductor. Asimismo, en radio 2 a 5 centímetros, esta lesión no masa también, hipoecoica, mal definida, antiparalela también, con vascularidad periférica al modo Doppler color y todo aparentemente muy confinado hacia el cuadrante superior externo de esta misma mama, ¿no? En radio 3 a 3 centímetros del pezón también persistían estas imágenes muy similares como en la diapositiva anterior. Y finalmente, pues al realizar el rastreo intencionado en región retroareolar, que pues es el sitio donde ella nos señalaba el hundimiento del pezón, no se observaban lesiones, ¿no? Sin embargo, podemos ver un aumento de la vascularidad muy franco a ese nivel, ¿no? Al revisar los ganglios axilares en esta paciente, podemos observar que existen adenopatías con pérdida de la morfología del hilo graso que tienden a formar conglomerados. Esto en nivel 1 axilar izquierdo, esto en nivel 2 también, también en región supraclavicular izquierda. Y a nivel de la cadena mamaria izquierda, entre el primer espacio intercostal, me llamaba la atención esta imagen de 7 milímetros que justamente pudiera corresponder a alguna adenopatía de aspecto infiltrativo. Esta paciente, con toda esta información, en mayo del 2025 y antes de su próximo chequeo, fue catalogada como BRAF5, altamente sugestivo de malignidad, ¿no? Esto es un poco del resumen con esta paciente. Y se realizó biopsia de lesión no masa izquierda y de ganglio axilar de manera externa, reportando carcinoma de mama mixto ductal infiltrante de patrón no específico y también lobulillar pleomórfico. Uno de los ganglios axilares que fue biopsiado resultó un ganglio axilar compatible con metástasis. Y el 16 de mayo volvió a acudir con Doctor, ok, lo habíamos dejado de escuchar. Ay, perdón. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Hugo, Sí. adelante. Perfecto. Listo. Muy bien. Y se realizó precisamente el PET-CT con nosotros el 16 de mayo del 2025 y a continuación compartiré las imágenes del PET-CT. Bueno, esta es justamente la imagen en axial tomográfica y su respectiva fusión de la tomografía con el PET-CT, donde precisamente llama la atención la captación a nivel de cuadrantes externos y el engrosamiento cutáneo a nivel periareolar y también parte de cuadrantes internos. Esta imagen hiperdensa, ¿no? Corresponde obviamente al clip metálico de la biopsia que se realizó con esta paciente. Y bueno, a nivel de los ganglios podemos ver importante captación del radiofármaco del 18 de FDG, precisamente prácticamente en todos los niveles axilares, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y precisamente la imagen de la cadena mamaria interna que habíamos documentado pues al inicio, en mayo, de esta paciente fue compatible también con una adenopatía que también captaba francamente con el radiofármaco.
Y bueno, esta paciente, precisamente con toda la información, platicando con su médico tratante, nos llamó la atención la evolución tan rápida de los síntomas, ¿no? Y a pesar de tener una pronta evaluación y de realizar precisamente el escrutinio en diciembre del 2024, esta paciente por su médico tratante fue catalogada como un cáncer de mama de intervalo. A continuación, hablaré un poco sobre este tema. Se desarrollan mujeres entre dos mastografías de tamizaje y en Inglaterra, 3 de cada 992 mujeres al año con mastografías negativas serán diagnosticadas con un cáncer de intervalo antes de su próxima mastografía. Es importante que el cáncer de intervalo puede ser sintomático, como en el caso de esta paciente, puede ser detectado a través de la exploración clínica o puede ser a través de tamizaje, ¿no? Es decir, en pacientes totalmente asintomáticas. Es muy importante revisar el caso y realizar una retroalimentación entre los radiólogos que nos dedicamos a la imagen mamaria del centro, ¿no? Para precisamente catalogar el tipo de cáncer de mama de intervalo. Y esto es muy importante porque la gran mayoría de cáncer de intervalos son verdaderos cáncer de mama intervalo, es decir, que no son vistos en la mastografía de tamizaje ni en el ultrasonido. El 20% restante van a ser vistos como un hallazgo sutil o en algunos otros casos sí va a ser visible la anormalidad. Comúnmente tienen la característica de presentarse en estados avanzados y tienen un peor pronóstico debido a la biología del propio tumor. Entonces, se sabe que los tumores que justamente cumplen con estas características tienen una biología del tumor un poco más agresiva. Y esto se debe principalmente a las características clínico-patológicas del mismo tumor y también se habla de un componente genético, no necesariamente una mutación confirmada. Recordando un poco la historia de esta paciente tenía una hermana con cáncer de mama, ¿no? Entonces, estas características del cáncer de mama de intervalo hacen que tenga un rápido crecimiento. Generalmente son detectados cuando el tumor tiene aproximadamente una media de 2 centímetros. Aproximadamente 80% de las pacientes van a tener enfermedad receptor estrógeno positiva y 70% vamos a encontrar estadios hasta 2 al momento del diagnóstico. La forma de presentación más común es a través de un nódulo, sin embargo puede ser a través de calcificaciones o anormalidades en los cambios quirúrgicos. Y en relación a las localizaciones más frecuentes, es justamente a nivel prepectoral o a nivel pectoral, cercanas al pezón, sobre todo a veces con mamas muy densas, ¿no? Y los ganglios linfáticos, ¿no? Son sitios donde en ocasiones el cáncer de mama de intervalo suele ser más frecuente. Y comparto con ustedes este metaanálisis recién salido de 2025, donde realmente aquí la pregunta fue si la tomosíntesis ayuda a disminuir las tasas de cáncer de mama de intervalo. Entonces, este metaanálisis tuvo la tarea de examinar si la tomosíntesis disminuyó las cifras de cáncer comparándolo con la mastografía convencional, ¿no? Tomó en cuenta estudios desde un periodo muy largo, desde 2013 a marzo de 2024, y básicamente la tasa de cáncer de intervalo agrupada en estos casos fue de 5.5 casos por cada 10,000 tamizajes. ¿Qué concluyó este metaanálisis? Este metaanálisis concluyó que este estudio pues sugiere evidencia que la tomosíntesis va a disminuir la tasa de cáncer de intervalo en relación al tamizaje convencional. Sin embargo, pues no a todas las pacientes o no en todos los centros diagnósticos se cuenta con tomosíntesis. ¿Qué podemos hacer precisamente para evitar estos casos de cáncer de intervalo? Se hace mucho hincapié en valorar el posicionamiento, un posicionamiento adecuado con las pacientes, evitar imágenes borrosas o movidas, que esto pudiera quizá aumentar las tasas de rellamado o darnos falsos negativos, verificar que el pezón esté perfilado y una adecuada compresión de la mama. Esto es sumamente importante también, identificar a mujeres de alto riesgo que sin duda van a meritar de un tamizaje más estrecho, ¿no? Y quizá con otros métodos de imagen.
y realizar rellamados si es necesario. Esto es muy importante para los radiólogos que nos dedicamos a la mama. No temer a los rellamados. Finalmente, si hay algo que nos llama la atención, pues realizar esto, ¿no? Entonces, básicamente, la importancia del cáncer de intervalo es valorar que puede pasar y que pasa en todos los centros, que la gran mayoría son cáncer de intervalo verdaderos, es decir, que no se observaban en los estudios anteriores, y no olvidar que la biología de estos tumores suele ser mucho más agresiva, ¿no? En muy poco tiempo, esta paciente prácticamente evolucionó mucho su tumor e hizo que pues hubiera esta infiltración a nivel ganglionar. Claudia, Sí, doctora. quisiera aquí enfatizar que esta paciente, como ya mencionó el doctor Hugo, tenía antecedentes de una hermana con cáncer de mama, pues un tejido no tan denso, pero sí estaba denso, como lo mencionó también el doctor, pero pues ya los lineamientos también sobre todo de la literatura americana y de la literatura alemana, porque la doctora Kuhl fue la pionera en este tema de sugerir estudios funcionales en pacientes de alto riesgo. Y aquí se van sumando los factores de la edad de la paciente, la hermana, el tipo de tejido, y se sugiere hacer alternadamente, además de la mastografía, con la mastografía tridimensional, que es la tomosíntesis, alternar con resonancia magnética contrastada y protocolos abreviados tanto de adquisición como de lectura. Yo sé que son estudios costosos, que no hay suficientes resonadores, pero bueno, en casos bien determinados con factores de riesgo es una alternativa en la vigilancia y en el seguimiento. Desafortunadamente a veces no son verdaderos cánceres de intervalo. Creo que en este caso en particular, pues era una asimetría focal, estaba en dos de las proyecciones, en una mujer con estos antecedentes, 54 años, y que creo que pues a lo mejor sugerir estos estudios funcionales o bien el seguimiento, pero aquí fue muy rápida la evolución porque sí hubo el seguimiento, pero pues sí tenemos que estar atentos porque además era el sitio más frecuente en el cuadrante superexterno izquierdo y repito, pues los antecedentes de esta paciente, ¿no? Entonces, bueno, con el retroscopio siempre es muy fácil opinar y sabemos la gran dificultad que representa la mastografía, pero bueno, ahí vienen otros estudios funcionales desafortunadamente que encarecen todo este proceso, pero que podemos en casos bien determinados echar mano, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico adecuado. Así es, doctora. Sobre todo ahora que tenemos todas estas tecnologías en nuestros equipos que vemos. Doctora, ¿no se escucha? No se te oye, Claudia. ¿Me escucharon? No. No, Ya no se te escucha ahorita, pero escuchamos antes no. ahorita, ¿sí? Hay una pregunta. Buen caso. En la ecografía de mama, la segunda vez se encontró nuevamente el conglomerado quístico que se había visto en radio 3, doctor Hugo, en la primera ecografía, ¿ya no se encontró? Sí, ya en la segunda ya no se encontró, ya no se evidenció precisamente ese grupito de quistes, sí se hizo un rastreo intencionado para precisamente demostrar que ya no estaba presente. Gracias, doctor. Yo quisiera Justo la también, doctora Sara, ajá, perdón, la doctora Sara nos comentaba que en el INCAN tienen justo estos protocolos de tomosíntesis, ¿cierto, Sí. doctora? A nuestras pacientes de primera vez que nunca han ido al instituto o que son pacientes que recién vamos a valorar, les realizamos tomosíntesis en las 4 proyecciones. Bueno, en las 2 proyecciones principales. bueno, yo creo que a través de todos estos años en los que he estado en esta área,
uno de los avances, pienso, más importantes que me ha tocado vivir es la tomosíntesis. Yo creo que no sabía que hacíamos sin tomosíntesis. Realmente, esta imagen tridimensional es impresionante lo que podemos ver, sobre todo en mama densa. Y bueno, ahora con la sintetizada que se reduce la dosis de radiación casi el 50 o 40%, pues es la misma dosis que la bidimensional. Muchos de ustedes, los médicos tratantes, tienen miedo a la dosis de radiación, pero se ha reducido con la sintetizada, que quiere decir que en el mismo disparo hacemos la bidimensional y la tridimensional. Entonces, realmente dentro de todos los análisis que hay de la radiación, es la permitida, la cósmica, y la sintetizada vino a innovar. Cuando empezamos estaba la tomosíntesis combo, que justo es porque se sumaba la dosis de radiación, pero yo creo que es uno de los avances más interesantes que me ha tocado ver a través de todo este tiempo. Y bueno, afortunadamente ya ahora las mesas de biopsia tienen integrada algunas de ellas la tomosíntesis para estos casos de distorsiones de la arquitectura o de zonas de asimetría, para ir por ellas. Así que es un gran avance. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Sana. Doctor, continuamos con el siguiente caso. Perfecto, gracias. Muy bien, vamos con el tercer caso de esta sesión. Esta paciente es una paciente de 62 años de edad. Importante de esta paciente, ella tiene antecedente personal de cáncer de mama derecho, el cual fue diagnosticado y tratado hace más de 18 años. Su tratamiento fue con cirugía conservadora y radioterapia. En 2023 tuvo una recurrencia en la mama ipsilateral, nuevamente tratada con cirugía conservadora, y esta paciente acude a su seguimiento con mastografía y ultrasonido en abril del 2025. Es una paciente que vimos aquí en CT Scanner, lo más altas, donde precisamente nos llama la atención la simetría en estas proyecciones cráneo-caudales y en estas proyecciones medio oblicuo-laterales nos llama la atención menor tamaño de la mama derecha, obviamente por los cambios quirúrgicos de esta paciente. Hacia el cuadrante superior externo y adyacente al músculo pectoral podemos observar la presencia de material quirúrgico, ¿no? Y una sutil distorsión de la arquitectura, que esto era en relación a su primer antecedente de cáncer de mama hace 18 años. En el mismo cuadrante y en tercio medio observamos esta distorsión de la arquitectura, ¿no? Que correspondía a los cambios quirúrgicos de la segunda o de la primera recurrencia que esta paciente tuvo, que fue en 2023. Y en la región axilar ipsilateral también podemos observar la presencia de grapas metálicas, ¿no? En la mama contralateral únicamente vemos tejido fibroglandular disperso, ¿no? Pero no nos llama la atención alguna lesión o calcificaciones de sospecha. Estos son unos conos, perdón, donde observamos precisamente la distorsión hacia el cuadrante superior externo, que fue la que en relación a los cambios quirúrgicos de 2023. Y esta paciente fue a ultrasonido con nosotros, donde precisamente observamos los cambios quirúrgicos que ambos se encontraban en radio 10, uno a nivel de radio 10 periareolar y otro a nivel de radio 10 a 5 centímetros del pezón, que precisamente es el cambio quirúrgico más posterior que veíamos por mastografía, ¿no? Vemos estas zonas de distorsión hipoecoicas con importante sombra acústica posterior en relación al material metálico, avasculares, ¿no? Sin embargo, no observamos algún nódulo o lesión de sospecha. En la axila derecha también sus cambios por linfadenectomía. Observamos esta distorsión de la arquitectura a nivel de la región axilar derecha, y nos llamó la atención con esta paciente que a nivel de la axila derecha encontrábamos este nódulo de aspecto ecogénico
que pudiera ser o pudiera corresponder con un ganglio axilar, ¿no? Sin embargo, el tamaño de este ganglio o de este posible nódulo no nos gustó demasiado, no definíamos la forma típica de un ganglio axilar y precisamente en su estudio previo de 2024, este ganglio no estaba presente, ¿no? Ante los antecedentes de esta paciente, ¿no? Y su recurrencia en 2023, decidimos catalogar esto como un BIRATS 4 y sugerir biopsia guiada por ecografía de esta imagen que observábamos en axila derecha. La biopsia con aguja gruesa de esta lesión previamente descrita resultó un carcinoma ductal metastásico. Esto fue el 23 de abril del 2025. Y esta paciente, el 12 de mayo del 2025, ya con el reporte histopatológico, acudió a PET-CT y a resonancia magnética de mama bilateral. En estas imágenes de PET, primero nos vamos a centrar en las que se encuentran en la parte superior. Tenemos el corte axial por tomografía, la imagen del PET y la fusión, donde nos llama la atención precisamente este nódulo en región axilar derecha adyacente al cambio quirúrgico. Aquí incluso podemos ver el material quirúrgico, ¿no? Y una importante captación del mismo. Hacia el cuadrante superior externo o hacia cuadrantes externos vemos el cambio quirúrgico por la mama, ¿no? Donde no había presencia de captación al radiofármaco y tampoco se evidenciaba alguna lesión de sospecha tomográficamente hablando. En la resonancia magnética que se realizó el mismo día, precisamente en esta imagen contrastada de resonancia magnética en una fase 3, su respectivo mapa de perfusión y la curva, podemos observar que tenía un realce ávido al gadolíneo, contrastado pues precisamente aquí en el mapa de perfusión, y que esta imagen presentaba una curva de perfusión tipo 2 o en meseta. En el resto de la mama, pues no se evidenciaba algún realce anómalo al gadolíneo, ¿no? Aquí se encuentran precisamente los cambios quirúrgicos hacia cuadrantes externos, cuadrante superoexterno, este vacío de señal que correspondía precisamente al material metálico de la cirugía y pues que no presentaba ninguna captación del gadolíneo, ¿no? Esta paciente se nos hizo interesante presentar porque solo pues tenía obviamente el antecedente de cáncer de mama hace 18 años, pero esta paciente también tenía una recurrencia en 2023, prácticamente 18 años después de su primario, ¿no? Es importante que como radiólogos en mama sepamos la vigilancia radiológica en este tipo de pacientes con antecedente con cáncer de mama. Y hay que recordar que estas pacientes tienen un incremento de hasta 2.1 a 4 veces más riesgo de desarrollar un cáncer subsecuente. Estos son los factores que intervienen para precisamente aumentar ese riesgo y debemos conocerlos. Las pacientes que no recibieron radioterapia después de una cirugía conservadora tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer subsecuente. Asimismo, el estado ganglionar es importante, ya que en enfermedad ganglionar positiva hay un mayor riesgo para estas pacientes. El subtipo hormonal o histológico también es importante conocerlo, ya que el triple negativo va a tener las tasas de recurrencia más altas y el componente lobulillar va a recurrir más que el ductal infiltrante. Asimismo, la adyuvancia, todas estas pacientes que después de la cirugía, después de su radioterapia, tienen adyuvancia con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, van a tener una reducción del riesgo subsecuente, obviamente dependiendo del perfil hormonal del tumor primario. Esta es una revisión de 2025 donde nos colocan precisamente diferentes asociaciones a nivel internacional y sus recomendaciones actuales al 2025 sobre qué debemos recomendar en estas pacientes para su seguimiento. Y en casi todas se coincide que la mastografía debe ser anual en todas las pacientes
en vigilancia y que tuvieron un cáncer de mama, ¿no? El ACR, el Colegio Americano de Radiología, nos dice que la mastografía debe ser cada 12 meses y que debe ser de 6 a 12 meses después de concluir la radioterapia si la mama es preservada. Y nos habla también mucho sobre la importancia de la tomosíntesis que debe usualmente ser apropiada en estos casos de estas pacientes en vigilancia con cáncer de mama. ¿Qué pasa con los estudios funcionales, principalmente hablando de la resonancia magnética anual? El Colegio Americano de Radiología nos dice que en pacientes con antecedente de cáncer de mama y mama densa, estas pacientes se benefician de un tamizaje con resonancia magnética anual. O aquellas pacientes que tuvieron cáncer de mama antes de los 50 años también van a beneficiarse de este método funcional para su respectivo tamizaje. La tomosíntesis ha demostrado disminuir las tasas de rellamado, manteniendo y mejorando las tasas de detección, y principalmente en pacientes con antecedente de cáncer de mama, ha disminuido las tasas de rellamado y ha mejorado el valor predictivo positivo y las tasas de detección de cáncer. De manera similar, en la resonancia magnética sabemos que es la modalidad más sensible que debe ser utilizada en pacientes con alto riesgo. Justamente la recomendación del Colegio Americano de Radiología que la emitió en 2023 y que acabo de comentar en un par de diapositivas antes. Y en 2020 en la RCNA se presentó esta investigación donde se concluye que hay un beneficio en la vigilancia con resonancia magnética de pacientes con este antecedente, ¿no? La resonancia va a detectar más fácilmente los hallazgos, sobre todo en cambios posquirúrgicos, cuando a veces pues nos entra un poco de duda, ¿no? En la mastografía, que bueno, no fue el caso de la paciente, pero que a veces los cambios posquirúrgicos pueden ser muy aparatosos y que a veces no sabemos si se trata de una necrosis grasa, ¿no? De un cambio quirúrgico o si realmente se trata de una lesión o de alguna recurrencia, ¿no? La mastografía contrastada, que es una modalidad muy reciente, aprobada por la FDA 2010, 2011, y que precisamente en lo más altas ya contamos con esta modalidad, ha demostrado en estas pacientes con antecedente de cáncer de mama una mayor especificidad y menor sensibilidad, sobre todo en mamas densas, ¿no? Y existe un estudio australiano que involucró bastantes pacientes donde concluyó que hay una mayor sensibilidad y comparable especificidad únicamente con la mastografía sola, ¿no? Esto únicamente para, pues, hacer hincapié que esta modalidad de imagen pudiera ser una alternativa a la mastografía convencional. ¿Qué pasa si comparamos la mastografía contrastada con la resonancia magnética en el contexto de una paciente con cáncer de mama? Obviamente, la resonancia magnética va a tener una mayor especificidad y va a tener menor tasas de detección la mastografía contrastada, sobre todo en ductal in situ de bajo grado y lobulillar, ¿no? Que estos sin duda realzan o tienen una mayor captación al medio de contraste con la resonancia magnética. Y en una encuesta publicada recientemente sobre estas pacientes con antecedente de cáncer de mama, se les preguntó cuál método era más cómodo para ellas. Precisamente se optaron más por la mastografía contrastada al comparar con la resonancia magnética. Y una de las preguntas que surgen mucho para la paciente, para el radiólogo en mama, para el médico tratante, es cuándo detener la vigilancia en pacientes con antecedente de cáncer de mama. Es decir, hasta qué edad se debe de dejar de vigilar a estas pacientes. Y bueno, la realidad es que el aumento de edad tan solo es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y pues actualmente hay que saber que todas estas pacientes con antecedente de cáncer de mama, actualmente con las nuevas terapéuticas, con los nuevos manejos y demás, tienen mayor expectativa de vida, ¿no? Entonces, la mayoría de mujeres más de 80 años con antecedente personal de cáncer de mama siguen realizándose mastografía anual. Sin embargo, hasta el 2025, por parte de las guías radiológicas e incluso oncológicas, no hay guías actuales donde nos digan cuándo se debe parar el tamizaje en estas pacientes. La única sociedad que ha tratado de explicar un poquito eso es la Sociedad Internacional de Geriatría Oncológica,
donde ellos recomiendan parar el tamizaje cuando la expectativa de vida sea menor de 5 años. Es decir, cuando la paciente tenga una expectativa de vida menos de 5 años, quizá pudiera ser una alternativa parar el tamizaje, ¿no? Sin embargo, y a manera de conclusión, creo que es importante que el médico tratante individualice el caso, ¿no? Conocer precisamente la historia de la paciente, su expectativa de vida, el resto de patologías, ¿no? La agresividad del tumor que tuvo del primario, si tuvo recurrencia, como en este caso en esta paciente, ¿no? Para poder determinar en conjunto cuándo es la edad suficiente o cuándo es el momento idóneo para parar el tamizaje en estas pacientes, ¿no? Y pues básicamente ese es el último caso. No sé si tengan alguna duda. Voy a dejar en la diapositiva mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración y dejo el micrófono con la doctora Claudia y aquí estoy al pendiente. Felicidades, doctor. Qué revisión tan extraordinaria y casos muy interesantes. Una pregunta. ¿Tienen algún resultado o impresión preliminar del protocolo de tomosíntesis? Yo creo que la pregunta va enfocada hacia en qué casos podemos utilizarla y qué protocolo hacemos. Bueno, realmente, como lo decía la doctora Sara, bueno, yo también me formé en el Instituto Nacional de Cancerología y en pacientes que cuando no teníamos, pues, previos, ¿no? Estudios previos y a lo mejor tamizaje de primera ocasión, sí realizábamos tomosíntesis, ¿no? Sin embargo, nada en las guías te dice que el tamizaje de primera ocasión tiene que ser con tomosíntesis. La tomosíntesis, como bien dice la doctora Lara, es una tecnología que nos ha ayudado muchísimo y actualmente en CT Scanner, cuando obviamente el tratante nos solicita una tomosíntesis, la realizamos. Sin embargo, a veces se realizan tomosíntesis sin cargos adicionales. Esto cuando tenemos duda en relación, cuando son mamas muy densas o cuando observamos quizá una probable distorsión de la arquitectura y queremos discernir precisamente si se trata de una distorsión o forma parte del mismo tejido de la mama, ¿no? La realidad es que pues no se hace de manera rutinaria a menos que el médico tratante lo solicite, pero contamos con esta tecnología y cuando a criterio del médico radiólogo en mama nos queda alguna duda, si la utilizamos, platicamos con la paciente. En realidad el protocolo es muy sencillo, las proyecciones adquieren en el mismo mastógrafo, únicamente la compresión, quizá los segundos en los que se comprime la mama pueden ser un poquito mayores que en relación al solo disparo de la mastografía digital convencional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Doctora Lara, por favor. Bueno, cuando empezamos en CT San Ángel a hacer tomosíntesis, que fue yo creo que 2011, no sabíamos cómo empezar. Y bueno, pues los estudios anteriores que somos tan insistentes en que la paciente nos los proporcione o electrónicamente tenerlo sería un parámetro. Si es obviamente mama densa, lo proponíamos. Y debo de hacer aquí hincapié que muchas veces nos solicitan solo tomosíntesis, pues no está indicada nada más la tomosíntesis, sabemos que tiene un costo mayor cuando la lleva, pero necesitamos la imagen bidimensional y la tridimensional, pero yo creo que en la mama densa o con factores de riesgo, como ya lo señalaba Hugo previamente, pues yo creo que sí es una arma más para que nosotros podamos ver mejor. Y ya mencionaba él que disminuye las rellamadas en tamizaje y también aumenta la tasa de detección. Entonces, pues realmente es una tecnología que para mí, de veras lo insisto, ha sido maravillosa. Y si vemos el avance todos los días en los teléfonos y en demás tecnología, ¿cómo no lo vamos a utilizar en nuestras pacientes para ayudarnos a detectar esta neoplasia que es la más frecuente mundialmente en la mujer? Y quisiera también acotar un poquito, Claudia, y diciendo lo que decía
Hugo, que no hay un lineamiento hasta cuándo hacer el tamizaje, pues depende integralmente cómo está esa mujer, si su mente y no hay demencia, si está bien integralmente, pues yo creo que debe de seguir, así es una paciente enferma, demenciada, etcétera. Ahorita recuerdo, hay una gran comunidad en Boca Ratón, en Miami, de mujeres jubiladas muy cuidadas en peso, que están atentas de seguirse haciendo mastografías y se sigue encontrando cáncer en etapas muy tempranas. Y pues obviamente la gente se muere de otra cosa que no es el cáncer de mama cuando se encuentra en estas edades y aparte lesiones tan pequeñas. Entonces, individualizar cada caso es muy importante. Gracias. Gracias, doctora. Otro comentario es, si no hay un método estándar utilizado para establecer la expectativa de vida, ahí sería interesante saber cuántos pacientes con cáncer de mama fallecen por otras causas. Pues sí. Muchas gracias por esta excelente presentación. Excelente charla, casos muy didácticos. Felicidades, doctor. Pregunta, hace años se ocupaba el término desestructuración en los cambios postquirúrgicos. ¿Se sigue usando o el término adecuado sería distorsión de la arquitectura? Particularmente, a lo mejor preferiría yo el término distorsión de la arquitectura. Es importante que en el reporte se especifique distorsión de la arquitectura en relación a cambios quirúrgicos, ¿no? Por cirugía conservadora o demás, ¿no? Porque quizá la palabra distorsión de la arquitectura puede causar ruido para algunos tratantes o para la misma paciente, pero yo creo que si somos explícitos en nuestro reporte y ponemos distorsión de la arquitectura por cambios fibrocicatriciales o por cambios quirúrgicos, se entiende perfecto. Correcto. Muchas gracias, doctor. Estamos en tiempo. Ajá, yo quisiera felicitar también a Hugo por su excelente presentación. Y bueno, estas sesiones las seguimos haciendo cada mes. Los invito a que nos acompañen. Ustedes hacen que esto nos incentive a buscar casos y presentarles estas revisiones, que yo creo que es de gran utilidad para todos. Y bueno, esta siguiente sesión, que será mensual, como ya lo saben, será la siguiente el 29 de julio y hemos empezado a rotar que las doctoras de los diferentes centros de CT Scanner presenten sus sesiones y le tocará a CT Scanner México la presentación y ojalá nos puedan acompañar. Y te preguntaría, Claudia, ¿no va a haber calificación de esto? Como siempre ponía. Sí, doctora. En un momento se va a publicar, por favor, la encuesta, si nos ayudan a responderla. Un minutito para contestar antes del cierre de la sesión. Listo, doctora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. ¿Nos regala unas palabras para cerrar la sesión? Gracias, nada más buenas noches y nuevamente felicitación al ponente y también a ti, Claudia, y a la doctora Sara por coordinar esta sesión, y a los acompañantes del auditorio, síganos beneficiando con su presencia para que sigamos haciendo estas bellas sesiones. Gracias. Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Hugo. Gracias, doctora Sara. Gracias. Gracias, gracias.